Los asesinos en serie son populares por perpetuar con sus propias manos múltiples asesinatos a sangre fría sin remordimiento alguno. Sin embargo, hoy te traemos a uno de los más grandes de la historia que mató sin ensuciarse las manos. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos la historia de Charles Manson. Charles Manson fue un asesino en serie que fundó un culto en el desierto conocido como La Familia en la década de 1960 y manipuló a sus miembros para que mataran brutalmente a personas en su nombre. Cabe resaltar que él no mató a nadie, al menos con sus propias manos. Todo el mundo se piensa que sabe cuál es la verdadera historia de lo que pasó cuando la familia de Charles Manson entraron a casa del director Roman Polanski y asesinaron a sangre fría a su esposa Sharon Tate, que estaba embarazada, y a los amigos que se encontraban con ella. Pero en la última entrevista que dio antes de morir, Manson contó su versión y aseguró que él no tuvo nada que ver con eso. Todo comenzó unos meses antes de que ocurrieran los asesinatos. Charles Manson consiguió una propiedad llamada Spahn Ranch en Los Ángeles. Empezó a formar su banda reclutando jóvenes vulnerables a los que les prometía darles una vida perfecta, alejado de todo lo que estaba mal con el mundo. Pero poco a poco la situación se fue saliendo de control y la influencia de Manson sobre sus seguidores se volvió cada vez más evidente. Cuando se cometieron los asesinatos, la policía supo que esos jóvenes no habían actuado solos y que, muy probablemente, Manson había tenido algo que ver con todo eso. Este año se han cumplido 50 años de los asesinatos, pero el interés por toda esta historia no ha desaparecido y cada vez hay más teorías, mitos y leyendas urbanas que intentan explicar lo que pasó y los motivos que tenía el grupo de Manson para entrar en casa de una desconocida, para ellos, y asesinar a todos los que se encontraban en el interior, y un día después seguir con los vecinos, escribiendo mensajes como Helter Skelter, una referencia a los Beatles, y Pigs en la pared. La cuestión que todos nos preguntamos es, ¿cuánto pudo estar involucrado Charles Manson con los asesinatos y por qué eligió a ese grupo de personas y no a otras? Lo que muchos no saben es que el líder del grupo dio una entrevista desde la cárcel en la que aseguraba que él no tuvo nada que ver con todo esto, que fue obra de sus seguidores y que lo hicieron para tapar otro crimen que podría destruir su perfecta comunidad. Y todo ello está relacionado con drogas y las Panteras Negras, el grupo afroamericano que surgió en respuesta al Ku Klux Klan. Se dice que Manson mandó a la gente de su grupo a casa de Sharon Tate pensando que ahí vivía Terry Melcher, un productor de música que lo rechazó y destruyó su sueño de ser una estrella de rock. Pero Manson dijo en entrevista con James Buddy Day, un productor de televisión que escribió el libro Hippie Cult Leader, The Last Words of Charles Manson, líder del culto hippie, las últimas palabras de Charles Manson, que ese no fue el caso y que las teorías no podían estar más equivocadas. Buddy Day fue la última persona que entrevistó a Manson antes de su muerte y cuenta que todos los del grupo tienen una versión diferente de lo que pasó esa noche, incluyendo Manson, quien dijo: "No tuve nada que ver con matar a esas personas, sabían que no tenía nada que ver con eso". Como cuenta el libro de Day, la verdad de todo estaba relacionado con un caso de drogas que salió mal. Day dice que Tex Watson, uno de los asesinos, era un distribuidor de drogas antes de mudarse al Spahn Ranch. Él le robó dinero a otro repartidor llamado Bernard Crowe antes de irse con el grupo. Crowe llamó al rancho buscando a Tex. Manson contestó en su lugar y Crowe amenazó con matarlos a todos si no le devolvían su dinero. Eso hizo que Manson fuera a buscarlo. Los dos pelearon y el líder de la banda terminó disparando al camello. No lo mató, pero Manson no lo sabía. La historia que fue contada por Manson dice que por miedo a lo que podría pasar,
el líder le dijo a su grupo que las Panteras Negras irían a buscarlos y a matarlos a todos, porque Crow formaba parte del grupo. En ese punto de la historia, Manson dijo: ahora tenemos que arreglárnoslas por nosotros mismos porque las Panteras Negras nos van a matar. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para más contenido. Manson tenía un plan perfecto para poder proteger a su grupo y asegurarse de que nadie hable. Charlie, como lo llamaban sus seguidores, dijo: si todos están dispuestos a cometer estos actos violentos, nos unirá y nadie podrá contarle a nadie. A partir de este momento, las cosas empiezan a descontrolarse. Al parecer, Manson invitó a un grupo de motociclistas llamados los Striped Satans para proteger su propiedad a cambio de sexo con sus seguidoras. Además, también invitó a un aspirante a músico llamado Bobby Beausoleil, que dijo que podría conseguir drogas para los Satans. El problema fue que las drogas no eran buenas. Beausoleil fue a reclamarle al camello, un estudiante de UCLA llamado Gary Hinman. Los dos pelearon y Beausoleil terminó matando a Hinman e intentó despistar a la policía escribiendo "Political Piggy" con sangre en la pared y declarando que había visto a 2 hombres afroamericanos saliendo de la escena del crimen. La policía no lo creyó y Beausoleil fue arrestado. Atemorizado, Manson le dijo a Tex que encontrara la forma de solucionar el problema. Alguien de la casa tiene la idea de seguir cometiendo más asesinatos para incriminar a las Panteras Negras de todos los crímenes. Watson tomó a Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, y aquí es cuando ocurrió todo. Se dirigieron a la casa supuestamente sin saber que era de Roman Polanski y su esposa Sharon Tate, y cometieron los asesinatos usando la misma pistola que Manson usó para dispararle a Crow. De acuerdo con Manson, todo fue idea de sus seguidores, y de acuerdo con la teoría de Day, el segundo crimen en casa de los LaBianca fue para conseguir dinero para pagarle a los Satans. Meses después del asesinato, algunos miembros del grupo de Manson fueron arrestados por robo. En la cárcel, Susan Atkins le confesó a sus compañeras que eso no era lo único que habían hecho, y a causa de esto, la policía descubrió que ellos habían sido los responsables de todos los asesinatos. Nadie, ni siquiera Day, está seguro de cuál es la versión correcta, pero tanto Manson como Tex, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian fueron detenidos y condenados a cadena perpetua. Manson murió en prisión en 2017, a los 84 años, y aunque siempre mantuvo su inocencia, Day está convencido de que ninguno de esos crímenes se habrían cometido sin él. Y así llegamos al final de este video. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima.